Afternoon. Ok, my best friend watches TV in the afternoons. Miren, mi verbo está en plural. ¿Por qué? Porque my best friend puede ser he o she. Y hemos dicho que si es he o she, el verbo tiene que ir en plural. Muy bien. Vamos a ver, tenemos una segunda oración. Mardoqueo. Sí, teacher. Léame la oración, por favor. The students do home, home, homework homework in the evening. The students do homework in the evenings. Miro el verbo. Aquí, ojo, que es un verbo. Do es un verbo. Miro el verbo hacer. Y el verbo está en su forma simple. ¿Por qué? The students es they. ¿Y si es they, cómo va el verbo? En su forma simple. Por lo tanto, mi verbo va a ir en plural o en su forma simple dependiendo del sujeto de mi oración. No nos olvidemos, dependiendo del sujeto de mi oración. Tenemos la oración negativa. Milagros Chunga. Sí, profesor. Léame la oración, por favor. Sí. La que está en negative, ¿verdad? Negative, yes. Ya, ya. He doesn't watch TV at night. Ok, she or he doesn't watch TV at night. Decíamos, oración negativa que usa doesn't. Cuando es he, she o it, usa doesn't. El verbo vuelve a su forma simple. Ahí tenemos el ejemplo. Miren, oración negativa con el verbo en su forma simple. Doesn't, porque el sujeto puede ser he, she, o en algún momento podría ser it también. Adrián Juscamaita, léame la siguiente oración negativa. They don't do homework in the afternoon. Very good. They don't do homework in the afternoons. ¿Cuándo el auxiliar don't? Don't. Sujetos. I, you, we, you y they usa don't. Ojo, aquí don't, uno es auxiliar y el otro es verbo. Como auxiliar no tiene significado. Como verbo significa hacer. Veamos la pregunta. A ver, le damos a Stephanie Farro. Stephanie. ¿Está Stephanie? Parece que no. Ok, no tiene audio. Listo, cuando hay alguna actividad para escribir, ahí me participa Stephanie, por favor, ¿ya? Seguimos con Edith Tamara. Presente, teacher. Léame la pregunta, por favor. Do you speak English and Spanish? Ok, it says, do you speak English and Spanish? Miren, pregunta. Mi pregunta empieza con do o empieza con does. Este tipo de preguntas se llaman yes, no questions. ¿Por qué dijimos que se llaman yes, no questions? Porque las respuestas normalmente van a comenzar con yes or no. Vamos a pedirle a María Poma. ¿Está María Poma? Aquí, profesor. María Poma, léame las respuestas, por favor. Yes, I do. No, I do not. Ok, yes, I do. No, I don't. Respuestas afirmativas o respuestas negativas. Esto es, chicos, el simple present tense. ¿Ya? Aquí tenemos el simple present tense. ¿Qué recordamos entonces del simple present tense? Primero, el uso. ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa? Cuando quiero hablar sobre rutinas, hábitos, actividades cotidianas, hobbies, mis gustos. Para eso uso el simple present tense. ¿Qué debo considerar? Si mi oración es afirmative, el verbo puede ir en su forma simple o en plural. ¿Ya? El verbo puede ir en su forma simple o en plural. ¿De qué depende que vaya en plural? Sujeto de la oración. He, she, it. Y si las oraciones son negativas, dos auxiliares, don't o doesn't. ¿Cuándo es doesn't? Cuando el sujeto de mi oración es he, she, it, doesn't. Con el resto de pronombres, don't. Oraciones negativas, verbo siempre en su forma simple. Más adelante aprenderán algunas excepciones, ¿no? Pero en este momento, oraciones negativas, el verbo en su forma simple. Quiero hacer preguntas, do o does al inicio de mi pregunta. Y el verbo como la oración negativa en su forma simple. Este tipo de preguntas se llaman yes, no questions.
¿Por qué les llamamos yes, no questions? Porque normalmente las respuestas van a ser yes, si es afirmativa, o no, si es negativa. Hasta aquí. Bueno, esto ha sido un cuadrito de resumen de 3 semestres que ustedes han llevado. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Nadie? Bueno, sigamos entonces si no hay preguntas. Decíamos, los verbos tienen que ir en plural cuando el sujeto de mi oración es he, she, it. Vamos a ver, recordemos esos verbos en plural. Tienen reglas. ¿Ya? Hay básicamente 3 reglas que tenemos que recordar. Una de esas reglas me decía, todos aquellos verbos que terminen en las letras O, S, X, SH, CH, cuando lo quiero cambiar al plural, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar es. Si yo miro do, termina en O, miss en S, fix en X, push en SH, match en CH. Aplicando la regla, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar ES a los verbos. Por lo tanto, yo voy a decir does, misses, fixes, pushes, matches. Esa me dice una regla. No necesariamente es la primera. Podría ser la segunda, podría ser la tercera. Es una de las reglas. La otra regla me dice los verbos que terminan en Y, verbos que terminen en Y, precedido de una consonante. Es decir, la letra anterior a la Y tiene que ser una consonante. ¿Qué hago en ese caso? Voy a eliminar la Y, elimino la Y y le agrego yes. Miro mis ejemplos. Study, Y, letra D. Apply, Y, letra L. Aplicando la regla, ¿qué hago? Elimino Y, elimino la Y y le agrego yes. Studies, applies. Esta regla solo aplica con la letra anterior que sea consonante, porque si es vocal, miren play, si es vocal no aplica, tiene que ser una consonante. Bueno, y finalmente el resto de verbos que no estén en las dos anteriores, el resto de verbos que no estén en las reglas anteriores que hemos mencionado, cuando los quiero cambiar al plural, de frente le agrego es read, reads, write, writes, play, play. Be careful here, ojo acá. Hay un verbo que no cumple ninguna de las reglas que hemos mencionado, que es el verbo have. El plural de este verbo have es has. Es el único verbo que no cumple reglas. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo los voy a llamar y ustedes me van a decir qué regla es para el verbo. ¿Cuáles de las reglas voy a aplicar? Le agrego S, ES, IES. ¿Qué le agrego? ¿Ok? Voy a comenzar a ver con Sara Roldán. Sara, ¿me escucha? Sí, profesor, buenas noches, lo escucho. Buenas noches, Sara. Good evening. ¿Cuál sería el plural del verbo drink, Sara? Drink. ¿A qué regla pertenecería ese verbo drink? Terminaría con cat, drink. Con ese, profesor, Con a la ese, última. veamos, correcto. Ajá, muy bien. Solamente le voy a agregar ese. Muy bien, Sara. Sigamos a ver. Lourdes Sánchez. Present, profesor. ¿Me escucha Lourdes Sánchez? Sí, lo escucho, profesor. ¿Me escucha? Ok, Lourdes. El segundo, sí, te escucho. El segundo verbo, el verbo stay. ¿Cuál sería el plural del verbo stay? Yes. Está ahí. IS. Está ahí. Le agrego IS. Sí. A ver, veamos. No. Mire, la regla dice que la letra anterior tiene que ser consonante. En el caso stay, la letra anterior es una vocal. ¿Ya? Mucho cuidado. Siempre tenemos que estar atentos. ¿Ya? Siempre tenemos que estar atentos. Fue Lourdes, ¿no? A ver, Lisette Reyes. Present, teacher. A ver, el siguiente verbo, dígame, ¿cuál sería el plural del verbo go? Go.
¿Cuál sería el plural que le agregas? La S, profesor. La S, a ver, veamos si es cierto. La S, no. Mire, verbo go, me dice, los verbos que terminan en O, ¿qué hago? Le agrego es. Mucho cuidado, hay que mirar. Miren, la regla la tienen ahí. Bueno, ya se me pasó watch, Terminaba en watches. U, profesor. Mire mi pantalla. Estoy compartiendo la pantalla con ustedes. Mire mi pantalla. Sheila Tineo. Good night, teacher. Good evening, Sheila. ¿Cuál sería el plural del verbo copy, Sheila? Copy, se le agrega el IS. Le agregamos es, correcto. Copy, le vamos a agregar yes. Very good. Seguimos con el verbo eat. Seguimos con el verbo eat. A ver, Esther Acate. Esther, Sí, la escucho. IS. ¿qué le agregó? IS. ES, veamos. Solamente S, ¿ya? Solamente S. Ok, a ese verbo le agregamos solamente S. Seguimos con el verbo kiss. A ver, Gladys Aldaña, plural form for verbo kiss. Quizás Kisses, ¿qué le agregó? la S, la S, La S, la pero no S, S. Veamos, claro. Verbo kiss, kisses, ajá, plural form. S, Okay, very good, Gladys. Rosa Lisette, Good verbo night, mix. teacher. Good Good evening. evening. Good evening. Se la adhiere la ES. Mixes, correcto. Miss, mixes, very good. Next one, Francesca Rosenthal. Francesca, Hi, teacher. Sí, hello, Francesca. The plural form for sleep. sleeps. Se le agrega la S. Le agregamos S nada más. Yes, sleeps, sleeps, very good. Let's continue with the verb try. Ángela Beltrán, the verb try. Plural form for try, ¿la escucho? Yes, veamos si es cierto. Yes, try, tries. Okay, and the last verb says swim. Mireya Velázquez, the plural form for swim. ¿Me escucha, teacher? Sí, se le escuchó. Sí, dígame. El plural de swim. Swings. ¿Qué le agregó? E y S. E y S, veamos. No. Tienen que mirar las reglas. Ojo que este tema lo van a trabajar con este tipo de verbos. Hay que repasar reglas. ¿Ya? Esas reglas las tienen en el libro 1 y creo que también está en el libro 2. Se vuelven a repetir si no me equivoco. Ok. Veamos. Dice Simple Past Tense Review. Vamos a pasar al pasado simple. A ver, ¿qué es lo que tenemos en el pasado simple? It says, cuando hablábamos del Simple Present, decíamos el verbo va en presente. Ahora que hablamos del Simple Past, el verbo tiene que ir en pasado. Por lo tanto, cuando mi oración es afirmativa, voy a usar el verbo en pasado. Ya no digo sí, uso el verbo en pasado, so. Ya no digo watch, uso el verbo en pasado, watch. ¿Qué hay acá? Aquí hay dos tipos de verbos. Uno es un verbo irregular y el otro es un verbo regular, que en la siguiente diapositiva vamos a ver la diferencia, vamos a recordar las diferencias. Cuando mi oración es afirmativa, el verbo tiene que ir en pasado. Pero hay verbos que son irregular verbs y hay otros que son regular verbs, que vamos a recordar en un minuto. Si tengo negative sentences, ¿qué uso para mis negative sentences? Voy a usar el auxiliar didn't. Recuerden que en el presente usaban el auxiliar don't y el auxiliar doesn't. Aquí el único auxiliar que se usa es didn't. Y cuando mi oración es negativa, miren el verbo, igual que con el doesn't y con el does. El verbo vuelve a su forma simple. Cuando mi oración es negativa, usa el didn't, el verbo vuelve a su forma simple, o sea, presente.
Los yes, no questions, igualito que el anterior, uso el auxiliar delante de la pregunta. En este caso, mi pregunta en pasado va a comenzar con did. ¿Por qué le llamamos yes, no question? Porque mi respuesta comienza con yes si es afirmativa o con no si es negativa. Pero vamos a ver los verbos, a ver. Vamos a ver cuál es la diferencia, o vamos a recordar, mejor dicho, cuál es la diferencia entre los regular e irregular verbs. ¿Qué me dicen de los regular verbs? Los regular verbs tienen reglas, cumplen reglas para cambiar al pasado. ¿Ok? Todo verbo regular, cuando lo quiero cambiar al pasado, va a cumplir una de las reglas que tenemos aquí. Una regla me dice, ya le hemos visto esta regla en la diapositiva anterior, todos aquellos verbos que terminen en Y, precedido de consonante, ¿qué hago? Elimino la Y y le agrego IED, ya no IES, IES era en plural, ahora es IED. Example, study, studied, copy, copied, try, tried. Eliminé la Y y le agregué IED. Otra regla me dice, todos aquellos verbos que terminen en la letra E. Cuando yo lo quiero cambiar al pasado, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar la letra D. Live, lived, erase, erased, like, liked. Le agregué solamente la letra D. ¿Por qué? Porque el verbo termina en E. Una tercera regla, no necesariamente en ese orden, me dice verbos de una sola sílaba. Verbos de una sola sílaba, cuyas tres últimas letras sean consonante, vocal, consonante. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar la última consonante y le voy a agregar ed. Ejemplo, dig, shut, bang. Si yo miro, los tres verbos tienen una sola sílaba y la última letra, consonante, vocal, consonante. ¿Qué me dice la regla? Copia la última letra. Dict, shut it, bang it. Copié la última letra. Y finalmente, la gran mayoría de verbos. La gran mayoría de verbos. Cuando lo quiero cambiar al pasado, ¿qué hago? Le voy a agregar ed. Eso lo voy a hacer con la gran mayoría de verbos. En cambio, ¿qué pasa cuando mis verbos son irregular verbs? Miren, irregular verbs. Yo miro aquí fly. Si yo miro este fly, yo puedo decir, pero fly, aplico la regla del IED. No, señor. Right, el verbo termina en E, le agrego D. No, no es así. Run, consonante, vocal, consonante. Duplico la última consonante y le agrego ed. Tampoco. Eat, mayoría de verbos, le agrego ed. Tampoco. ¿Por qué? Porque son irregular verbs. Y los irregular verbs no tienen reglas. Cambian de diferentes formas. Los irregular verbs cambian de diferentes formas. Vamos a mirar. Fly, flew, write, wrote, ran, eat, ate. Cambian de diferentes formas. Veamos cuándo usamos el pasado simple. A ver, vamos a ver en qué casos uso el pasado simple. Jonathan Chavarría, ¿puede leerme por favor el uso? Ok, profesor, un momentito. A ver. We use simple past tense to talk about activity, action, what happened in the past. Muy bien, Jonathan. Dice, we use simple past tense to talk about activities or actions, actividades, acciones, which happened in the past, que ocurrieron, que sucedieron en el pasado. La anterior me decía, cuando quiero hablar sobre mis actividades cotidianas, sobre mis gustos, sobre mis hobbies, ya no. Aquí voy a hablar sobre cualquier hecho, cualquier acción que ocurrió en el pasado. Y cuando quiero hablar sobre algún hecho, alguna acción que ocurrió en el pasado, ¿qué voy a usar? Voy a usar simple past tense. Voy a usar el simple past tense. Veamos algunas expresiones de tiempo que me van a indicar que mi oración está en pasado. No siempre van a aparecer las expresiones de tiempo, pero normalmente sí las van a ver. Yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, last year, last month, last week, last summer, last night, last Monday, last Sunday. In 1975, in 1492, cuando me refiero a los años.
2 weeks ago, 5 days ago, 4 months ago, 3 years ago. Expresiones que me indican tiempo, en este caso, pasado. Ese es un poquito lo que me va a dar este simple past tense con los regular e irregular verbs. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, profesor, tengo una pregunta. Dígame. Con respecto a, en este caso hay una regla de si hay consonante, vocal, consonante. En el anterior simple que hemos visto, no hay esa regla de que si termina en consonante, vocal, consonante. No, no, Sí. no. No Ahí hay, sí no hay. solo no hay. Por eso es que las reglas están, algunas son muy parecidas, pero no todas son iguales, ¿no? Ya, ok, gracias. No necesariamente tiene que, porque en el presente hay, tiene que haber en el pasado, no. Porque ustedes en algún momento han aprendido reglas del progresivo. Y por ejemplo, una de las reglas del progresivo tiene que ver con este consonante, vocal, consonante. Tiene que ver con esta verbo que termina en E, pero no con los otros dos. Entonces, no es que se repitan exactamente en todas las reglas. No es así. Somebody else? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿El resto está claro para todos? Chicos, pregunten, no se queden con las dudas, por favor. Luego tenemos problemas en las tareas. Bien, debo suponer entonces que todo está claro para todos, ya que nadie pregunta. Ok, bueno, seguimos Teacher, entonces. disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Pero lo que Dígame, pasa es Ángela. que como se me fue la conexión, no le puedo preguntar a tiempo en lo que es presente, en present. Tengo una consulta del respecto a lo que es en question, en lo que es el verbo, si es que en caso se cambia a plural o siempre va a ser así, el verbo, o sea, a singular. El verbo siempre va a estar en su forma simple cuando la oración sea pregunta o sea oración negativa. Ah, ya. Si es oración afirmativa, el verbo cambia a plural, con los sujetos, ¿no? A ver, lo que pasa es que tendría que salir de esta para poder regresar, o si no va a Sí, salirse solamente todo. quiero saber lo que es que lo que es pregunta, solamente en En lo que es pregunta, el verbo vuelve a su forma simple. Ponemos el ya. auxiliar das al inicio y el verbo vuelve a su forma simple. Ya está bien. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, Profesor, parece que, dígame. Profesor, disculpe, eso aplica en el anterior también, ¿verdad? O sea, cuando es pregunta y cuando es negativo, el verbo es en su forma simple, pero cuando es Claro. afirmativo, ahí sí cambia, ¿verdad? En ambos, en Ajá. ambos. En ambos, en ambos. En este caso, tanto en el simple present como en el simple past, cuando la oración es negativa o cuando es una pregunta, el verbo vuelve a su forma simple. ¿De qué me tengo que cuidar? En todo caso, ¿en dónde debo tener cuidado? Que si es simple present, hay dos auxiliares. Do, das, en el caso de preguntas o respuestas afirmativas cortas, y el don't y doesn't en el caso de oraciones negativas y respuestas negativas. Y en el caso del presente es did y didn't, un solo auxiliar, perdón, para el pasado es did y didn't, nada más, un solo auxiliar. Ya, perfecto, gracias. Ok. ¿Alguien más? Teacher, disculpe, una consulta. Con respecto a los time expressions, tiene que ser, o sea, no importa el orden en el que estén, o sea, si adelante o al final, o hay alguna excepción con ello. Normalmente los time expressions van al final de la oración. Normalmente, no digo siempre, ¿ya? Normalmente. Hay casos dentro del pasado cuando yo quiero resaltar principalmente el momento en el que se dio la acción. En ese caso yo puedo usar el time expression al inicio de mi oración. Cuando yo quiero resaltar el momento. Supongamos que yo quiero decir que ayer yo me fui
no sé, pues, a comprarme ropa. Quiero resaltar que fue ayer, no que fue hace 2 días, no que fue hace un mes o el año pasado. Quiero resaltar que fue ayer. En ese caso comenzaré en mi oración diciendo, yesterday I went to buy some clothes. En ese caso. Stephanie, la tengo con la mano levantada. Dígame, Stephanie. Ya, ok, no se preocupe. ¿Alguien Teacher, más? disculpe, Dígame. entonces eso de los time expressions puede ir bien al inicio para resaltar lo que acaba de decir o bien al final, no en el medio. No. ¿Siempre al inicio o al final? No. En el medio nunca. En el medio nunca. A la mitad de la oración nunca. Vuelvo a repetir. Por regla general, al final de la oración. Por regla general, al final de la oración. Pero ¿puedo usarlo como excepción al inicio de mi oración? Sí. ¿En qué caso? Cuando yo quiero resaltar en qué momento se realizó la acción. En ese caso, sí lo puedo poner al inicio. Pero no es que sea una regla que tiene que ir puede ir al inicio o al final, no. Por regla general va al final de mi oración, con la excepción que les acabo de decir. Ya, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? Somebody else? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿nadie? Bien, parece que continuamos entonces. A ver, veamos. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos un resumen. Vamos a leer el resumen, a ver. Melissa Rivas. ¿Puede leerme el primer cuadrito, por favor? Read simple present. Sí. A ver. Simple present tense is used to talk about routines, hobbies, likes, and facts. Ok, simple present tense is used to talk about routines, hobbies, likes, and facts. Lo que ya hicimos, ¿no? Cuando quiero hablar sobre mis hábitos, sobre mis rutinas, sobre mis gustos, sobre mis hobbies, ¿qué son facts? Facts se refiere a los hechos que son permanentes. Por ejemplo, el hecho de que yo viva, en mi caso, yo vivo en San Juan de Miraflores. Yo no cambio de dirección cada mes. Ese es un hecho permanente. El hecho que yo trabaje en el Instituto Paul Müller. No es que hoy día trabajo en el Paul Müller y ya dentro de 2 meses vuelvo a trabajar. No, es un hecho permanente. A eso se refiere con los facts, que son hechos permanentes. Ok, very good. Seguimos con, a ver, ¿a quién no he llamado? Mireya Velázquez. Present. Ok, remember. Okay, remember. You use verbs in past and plural form. You use auxiliaries do, done, does, or doesn't. Ok, remember, you use verbs in base form and plural form. Recuerden que en el presente los verbos pueden ir en su forma simple o en plural. You also use auxiliaries. También vamos a usar los auxiliares. Do, don't, does, or doesn't. Auxiliares, ojo, dice auxiliares. Como auxiliares no tienen significado. Como auxiliares me ayudan a hacer oraciones negativas, me ayudan a hacer preguntas, me ayudan a hacer respuestas cortas, afirmativas o negativas. Hay que recordar que este do como auxiliar o este das como auxiliar no tiene significado, pero no solamente es un auxiliar, también es un verbo y como verbo significa hacer. Tanto el do como el das como verbo significan hacer. ¿Ya? ¿Puedo yo tener el auxiliar y el verbo en una oración? Sí, porque si yo digo don't do, estoy diciendo que no hace, o si digo doesn't do, estoy diciendo que no hace. Sí lo puedo tener los dos juntos. Seguimos leyendo. A ver, ¿a quién no he llamado? ¿A quién no he llamado aquí? A ver. Llamé a todos. A menos están todos, ¿no? Están todos. ¿O me olvidé de alguien? Me faltó llamar a alguien. Llamé a todos. Porque yo los tengo marcados a todos acá ya. Ok, Jonathan Chavarría. A ver, vamos a darle, a hacer los que lea un poco más. Jonathan. Teacher. Simple past. Simple past tense is used
To talk about actions or activities which happened in the past. Yes, very good. It says simple past tense is to talk about actions or activities which happened in the past. Miren, la anterior me decía rutinas, hobbies, gustos, actividades cotidianas. Esta me habla de acciones en el pasado. Vamos a ver ese remember. ¿Qué me dice el remember? A ver, Rosa Lisset. Present. A ver. You use regular and irregular verbs in the past tense. You have to use auxiliary did and didn't. Ok, dice, you use regular and irregular verbs in the past tense. Ojo, en el presente usamos los verbos en su forma simple y en plural. Aquí usamos los verbos regulares e irregulares, pero en el pasado. En el presente usamos los auxiliares do, don't, does or doesn't. Aquí solo did o didn't. ¿Ya? Did o didn't. Igual, recuerden que este did es un auxiliar, pero también es un verbo. Did es el pasado del verbo do. Do es en presente, did es en pasado. Y también es un verbo, significa hacer en pasado. No nos olvidemos que en los dos casos, cuando mi oración es negativa o es pregunta, ya sea con do, tuve que apagar los micros porque había una bulla ahí. Decía, cuando mi oración es negativa, cuando usa do, don't, does, doesn't, did o didn't, oraciones afirmativas, oraciones negativas, el verbo siempre vuelve a su forma simple. Eso se repite tanto en presente como en pasado. Si mi oración es negativa, verbo vuelve a su forma simple. Si mi oración es pregunta, el verbo vuelve a su forma simple. Solamente en el caso que mi oración sea afirmativa, en el caso del presente, el verbo será en su forma simple o en plural. Y en el caso del pasado, el verbo tendrá que ir en pasado. Esto, chicos, es el resumen de lo que acabamos de ver. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Nadie? Por favor, ¿podría dar unas oraciones para poder entender un poco más? Porque me queda... Sí, vamos a hacer ejemplos, Ajá. Muchas gracias. Ya, listo. Ok, salimos entonces de aquí. Vámonos a ver. Ya. ¿Dónde estamos? Ya, vamos acá. A ver, vamos a ir hay una actividad en el libro con la que quiero que trabajemos y repasemos de pasadita. ¿Ya? A ver. Aquí. ¿Ya? Voy a agrandar la pantalla para... Quienes tienen el libro, esto es la actividad de la unidad 3, actividad, lección C. Quienes tienen el libro es Unit 3, Lesson C. ¿Ok? Quienes tuvieran el libro, no tienen libro. Ok, listo. Entonces miran todos mi pantalla. Pues entonces miran todos mi pantalla, ¿ya? Vámonos aquí. Este cuadrito, el PPT yo lo voy a subir ahora al Q10. ¿Ya? El PPT lo voy a subir ahora al Q10. Este cuadrito es lo mismo que hemos practicado hace un minuto. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a leer algunos ejemplos que tenemos ahí. Y luego vamos a hacer la última actividad que está acá. Voy a ir llamando uno por uno para que me lean las oraciones. ¿Ya? Dice, recordamos, ¿no? Present simple. Habits, daily activities, routines, likes, hobbies, and facts that are always true. ¿No? Facts se refiere a hechos que son permanentes. Simple past, activities that happen in the past, routines in the past. También puedo hablar sobre mis rutinas en el pasado. En ese caso, ¿qué uso? Uso simple past. Más adelante vamos a ver que hay una palabrita para estas rutinas en el pasado. Vamos a leer los ejemplos, a ver, ¿ya? Vamos a ir leyendo ejemplos. Le voy a pedir a
A ver, Gladys Saldaña. Ay, ya está. Sí, profe. Ahí, léame la primera oración. The teacher. Ya. Ah, de aquí, ya. The teacher has a new car. The teacher has a new car. Miren, el verbo está en plural. ¿Por qué tengo el verbo plural? The teacher. Teacher puede ser he o she. En ese caso, mi verbo tiene que ir en plural. Very good. Francesca. Francesca Rosenthal. Hi, teacher. Léame la siguiente oración. Yeah, my parents don't like watching TV. Yes, my parents don't like watching TV. ¿Por qué uso don't aquí? ¿Por qué no doesn't? My parents es they. Y si recordamos la diapositiva hace un ratito, they usa el auxiliar don't. Sigamos con la siguiente oración y vamos a pedirle a Melissa. Melissa Rivas. Read the sentence, please, Melissa. Sí, profesor. I live in Chorrillos. Okay, I live in Chorrillos. Let's see, next. Lisette Reyes. Present, teacher. Léame la pregunta. Does Anna work in Lima? Yes, she does. No, she doesn't. Okay, does Anna work in Lima? Yes, she does. No, she doesn't. Pregunta, mi pregunta puede comenzar con do o puede comenzar con does. ¿De qué depende? Del sujeto de mi oración. En este caso, Ana es she. She va a usar el auxiliar does. Vamos a ver ejemplos de past simple. Lisette Reyes. Sí, teacher. Ah, ya leyó Lisette, ¿no? Estoy equivocando. A ver. Danixa Quispe. Antonella bought a TV last week. Antonella bought a TV last week. En el simple past que dijimos, el verbo tiene que ir en pasado. Miren, en el simple past el verbo tiene que ir en pasado. En este caso, both es un verbo irregular. Es por eso que no termina en ed. Es un verbo irregular. Veamos la siguiente oración. Mardoqueo. Mardoqueo. Sí, teacher. Léame la oración. They didn't go to the zoo yesterday. Ok, they didn't, dice, they didn't go to the zoo yesterday. Ahí estaba mal el signo de interrogación. They didn't go to the zoo yesterday. Didn't, dijimos que el didn't es para oraciones negativas. Dijimos que cuando mi oración es negativa, el verbo vuelve a su forma simple. Ya no pongo went. Pongo el verbo en su forma simple. En este caso, go. Veamos la siguiente oración. Esther Acate. Did your friends speak English in 2010? No, mire la oración que le estoy marcando. Ah, yeah. I used to cooking when I was a teenager. Ok, I used to cook when I was a teenager. En este caso, esta oración me habla de una rutina en el pasado, ¿no? Dice used. Miro el used, verbo regular. A este verbo le agrego de para cambiarlo al pasado. Esa es la diferencia entre los verbos regulares y los irregulares. Los regulares siempre terminan en ed. Eso no significa que a todos les agreguen ed, ya hemos visto las reglas. En cambio, los irregulares no, cambian indistintamente. Y la pregunta, Adrián Juscamaita. Did your friends speak English in 2010? Creo que Ok. Did your friends speak English in 2010? Muy bien, Adrián. Se acordó la lectura de números muy bien. Preguntas. Cuando son preguntas, ¿qué dijimos? Uso el auxiliar did al inicio de mi pregunta. Cuando es pregunta, cuando tengo el auxiliar did, ¿el verbo lo pongo en pasado? No. El verbo vuelve a su forma simple. O sea, presente.
Y ahora sí, vámonos a algunos ejercicios. Tengo 3 textos cortitos. Esta vez voy a pedir voluntarios, pero ojo, me tienen que decir todo el texto. No me van a decir solo la primera, no, me tienen que decir todo el texto. ¿Puede estar mezclado afirmativo y negativo? Sí. ¿Puede estar mezclado puede estar mezclado presente y pasado? Sí, puede estar mezclado presente y pasado. ¿Ya? Mire bien la oración, comprenda la oración antes de darme su respuesta. Comprenda la oración antes de darme su respuesta. Quien vaya a participar, ahora sí, me levanta la manito aquí o me pone yo en el chat para poder atenderlo. A ver, tengo a alguien en el chat. Ok, Dafne Ore. A ver, ¿cómo sería la primera? Claro, en tu caso solamente escríbeme los verbos que se tienen que usar, por favor. ¿Qué falta? Mire, sigue la oración, Dafne. A ver, vamos a ver si es cierto lo que nos acaba de poner Dafne. ¿Ya? Dafne nos ha puesto, nos dice, my parents used, verbo en pasado, sí, my parents used to go to bed at 8 o'clock when they were, muy bien, when they were children. Now we washes, me ha puesto no, el verbo no va en plural. Recuerden que el verbo va en plural solo cuando es he, she o it. Cuando es we, el verbo en su forma simple, tal cual, no lo cambio. We watch TV until 10 and goes, no, el verbo no va en plural, el verbo va en su forma simple. Go nada más, go to bed at 10 or 11 p.m. Ok, number 2, tengo a Sheila que ha levantado la mano. Sheila, number 2. Okay, teacher. In 2010, I had 2 cars and a motorcycle, and I worked in a big factory. A ver, mira, Sheila, ¿con qué empieza tu oración? Mira con qué empieza tu oración. Recuerda los usos del simple present y el simple past. A ver, una vez más. It has, teacher. Has. Sí. O me estoy ¿Y confundiendo. en la segunda? Work. A ver, vamos a ver si Lalita Pintado, que también ha levantado la mano, a ver, hace la corrección. A ver, Lalita. No, perdón, es works. Se le agrega. Se le agrega No. la E. A La ver, E de Lalita Pintado, a ver. in 2010 I had 2 cars and a motorcycle and I worked. Se le agrega ahí la E de in a big Termine. Factory. E de. Ok. In 2010 I had, el verbo en pasado. In 2010 I had 2 cars and a motorcycle and I worked. Le agrego ed, como dice Lalita, in a big factory. Mire aquí.
Me dijeron, ¿la expresión de tiempo puede ir al inicio? Sí, ahí está, la expresión de tiempo al inicio. Cuando quiero resaltar el año. Number 3. A ver, Valentina. Bueno, la 3 es la más larga. Number 3. Volunteer number 3. A ver, Francesca. ¿Tiene audio, Francesca? Sí, teacher. ¿Le Ok, digo a lo ver, que veo más o leo todo? ¿Leo todo? lea todo, sí, con los verbos. Oh, ya. Margarita is a nurse. She's married and has 2 daughters. She studies at the university with her daughters. She goes, a ver, ¿dónde estoy? To Loaiza Hospital every day last year, but not this year. She visits sick people at their house on Mondays and Wednesdays. Ay, teacher. Ok. Dos ¿Le errores. digo? Has leído bien, pero hay dos errores. Recuerda, mira, para todos, ¿ya? Recuerda que a medida que voy avanzando tengo que ir entendiendo las ideas de lo que voy leyendo. Vamos. Tú me dices, Margarita is a nurse. Sí, correcto. Margarita is a nurse, ¿no? Porque me habla. Y continúa y sigue presente porque me dice she is. Acá está la contracción de she is. She is married and has, me dijiste. Ok. She is married and has 2 daughters. Ya, a partir de ahí, sigue, a ver. She studies at the university with her daughters. Correcto. Y luego viene she goes to Loaiza Hospital every day last year. Mira ahí. ¿Qué indica last year? ¿Qué Went, indica las? Ok, entonces, ¿cómo sería? went, but, ¿no? She. But, not. Empieza nuevamente a partir de cada she. She went to Loaiza Hospital every day last year. ¿Está bien? Ok, ¿Sigo, continúa. teacher? Sí. But not this year. She visits sick people at their house on Monday and Wednesdays. Muy bien. Very good. Ajá, dice she went. ¿Pero por qué, teacher, she went? Mira acá lo que me dice mi oración. Last year. Recuerden, dijimos las expresiones de tiempo normalmente van al final. Ahí está la expresión de tiempo, last year. Porque es un verbo irregular, ¿verdad, teacher? Claro, go es un verbo irregular. El pasado de go es went. Ajá. Entonces dice, she went to Loaiza Hospital every day last year, but not this year. She visits sick people at their houses on Mondays and Wednesdays. Y alguien puede decirme, pero teacher, ¿y cómo sé que esta oración es presente y no pasado? Porque acá me dice lo que hace los lunes y los miércoles. Me está hablando de una rutina. Y si me habla de una rutina, es simple present. Y como es she, el verbo en plural, visits. Muy bien, Francesca. Very good. Ok. Dudas, preguntas, algo que no se haya entendido. Me quedan 2 minutos. Pregunta, profesor, ¿el verbo go en el pasado cómo es? ¿Went? Sí, el verbo go en Went. pasado es went. Ajá. W-H-E-N-T. W-E-N-T. W-E-N-T. N-T. Sí, Ah, ya went. sin la H. Sí, ya, ok. Ujú. Y el be, el pasado es
Be tiene dos formas en pasado. Was- Tiene was y was, tiene were. were, dependiendo del sujeto. Ajá. Oh, ya, ok, ya, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? Somebody else? Teacher, una consulta, ¿me escucha? Dígame. Sí, dígame. Tengo una pregunta en respecto a las oraciones que estaban leyendo mis compañeros anteriormente, en los ejemplos. Ahí en la segunda oración dice, my parents don't like watching TV. Lo que pasa es que tengo una duda porque lo que hicimos anteriormente en la clase pasada era past progressive. Entonces usted me dijo de que en lo que es el don, en vez de don se ponía el fin, algo así. En Ya, caso de pero- negativo. Cuando Claro, les pregunté por WhatsApp interno. A ver, lo que pasa es que, mira la indicación. La indicación dice simple present o simple past, no dice progresivo. Y el watching Si con la el ING, indicación, aplicaría sin la el indicación ING. ahí hubiera dicho, pon el verbo en la forma que corresponda, podríamos haber visto la posibilidad por el now que tú dices. Pero en este caso mi indicación dice simple present o simple past. Ah, ya, porque como Porque veía el ING. hay dos tipos de No, pero eso no tiene nada que ver. Ah, ya. Eso no, porque no tiene nada por que el ver. verbo. A ver, claro, lo que pasa es que ustedes tienen que ver el verbo ahí. ¿Cuál es la acción? Ah, ya, ya. ¿Ya? Ah, Lo ya, que pasa es que teacher. aquí ustedes están confundiendo porque su compañera me dice like watching TV. ¿Ya? Aquí su compañera me dice like watching TV. Pero ojo, ya me pasé un minuto. Miren, aquí el verbo principal es like, gustar. Watching no es el verbo principal. El verbo ya. principal es like, gustar. Esto de acá, yo puedo tener el verbo like con otro verbo con ing, sí. Revisen el libro, en el libro 2, unidad 3, si no me equivoco está. Revísenlo. Ok, chicos, para que no me jalen las orejas porque me estoy pasando. En el Q10 está un resumen de lo que hemos hecho hoy día. El PPT lo voy a subir en este momento al Q10 y hay una tareita de usar los verbos en presente o en pasado. Ya revisé la tarea que me enviaron, salvo los que me enviaron las últimas 4 o 5 horas. Después al resto ya se las revisé de las tareas y ya se las devolví con una nota también. Ok, muchachos. Cualquier duda, cualquier inquietud que hubiera, ya por el WhatsApp, por el personal. A mí me falta pasar la última tarea en el Q10 de Paz Progresive, pero ahorita lo voy a pasar, ya lo tengo listo hace días ya, solamente que todavía no lo he pasado. Creo que estamos dentro de la hora todavía. Creo que estamos dentro de la hora, creo. Creo que estamos dentro de la hora todavía. Tenía Teacher. Lo voy Ya, a ok. Teacher, Dígame. no llegó a mandar las imágenes para crear oraciones, ¿verdad? Las imágenes para crear oraciones, no. Les puse una actividad ahí en la tarea para que la revisaran. Sí, mandó lista de los verbos regular y irregular. Y la última tarea nada más, pero no mandó, no llegó a mandar, por eso le pregunto. No, ya no mandé las imágenes para crear las oraciones. Ah, ya. Ok. Bien. Cualquier duda adicional, por favor, ya por el WhatsApp, porque si no, ahorita me van a decir que ya me pasé de la hora. Ok. Goodbye, Okay, class. teacher. Goodbye. Bye bye, teacher. Goodbye. Bye. See you next class. Okay. Bye. Goodbye, See you teacher. next class. Goodbye, teacher. Goodbye. Bye.